Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta charla. Ya veo que sobran palabras, es muy interesante, ¿no? Y se ha llenado el aforo. Antes de, aunque después ella realizará una presentación en el momento de que empiece a hablar, porque tiene su hilo conductor con respecto a lo que va a comentar, sí que me gustaría, bueno, pues en primer lugar, pues agradecer a Núria Oliver que haya aceptado venir a dar aquí una charla tan interesante como la que es y lo que nos va a comentar sobre el tema de comportamiento humano, la modelización del comportamiento humano a partir de grandes cantidades de datos, ¿no? Que hoy en día, bueno, pues está muy de moda y que todo el mundo habla de ello. Hoy en día, como sabéis, bueno, pues la sociedad cada vez más pues transmite sus sentimientos, transmite sus peticiones, transmite su comportamiento pues a través de las redes sociales. Cada vez escribimos más y hablamos menos, ¿no? Entonces, sí que es interesante para la vida real pues conocer a priori qué es lo que requiere la gente, cuáles son sus opiniones, cómo se comporta para que las empresas o instituciones políticas o instituciones sociales de todo tipo pues sea capaz de realizar decisiones acertadas, ¿no? Entonces, la trayectoria de Núria Oliver está muy relacionada con ese tipo de actividad y hoy pues nos va a realizar una charla cuyo objetivo, ¿no?, trata de comprender y modelar el comportamiento humano, ya que es un reto súper importante y clave en el desarrollo de los sistemas inteligentes, ¿no? En esta conferencia se describirán pues, proyectos de investigación que Núria ha trabajado y ha desarrollado en sus 20 años de profesionalidad y de experiencia en la consecución de estos retos. En particular, hoy Núria pues nos hará hincapié en trabajos sobre Smart Rooms, temas de reconocimiento facial y vigilancia, Smart Cars, reconocimiento de maniobras, también Smart Office, reconocimiento multimodal de actividades, Smart Mobile Phones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo, si os dais cuenta de lo que va a hablar aquí, es de Smart, ¿no?, de temas inteligentes a partir de grandes cantidades de información, pues tomar decisiones que sean inteligentes y acertadas. Por tanto, al final, pues Núria pues, hará su resumen de su charla y finalizará resaltando las oportunidades, retos y lecciones aprendidas que pueden ser útiles para los investigadores y expertos de nuestra universidad y, en concreto, pues, de nuestra Escuela Politécnica Superior. Por lo tanto, aunque ella misma va a realizar su propia presentación, quiero agradecer que hayas aceptado esta charla y, evidentemente, estamos todos esperando a que nos cuentes toda tu trayectoria y en qué podemos aprender a partir de tu experiencia. Por lo tanto, muchas gracias, Núria. Buenos días a todos. Me voy a poner delante. Quería primero agradeceros la invitación y la presentación. ¿Todo el mundo entiende el castellano? Okay. Las transparencias están, es que no sabía si había estudiantes de Erasmus, a lo mejor, ¿no? Las transparencias están en inglés. A ver, por hacerme una idea, ¿quiénes sois de la Politécnica? Ok, bueno, casi todos. La charla no es excesivamente técnica, pero sí tiene algunos elementos. Hablaré de algunas técnicas de Machine Learning que no tengo tiempo para detenerme en explicarlas, pero que forman parte del estado del arte. Como han comentado en la introducción, primero para contextualizar los proyectos de los que voy a hablar, voy a cubrir rápidamente una visión de mi trayectoria profesional en los últimos 20 años y luego contaré en más detalle dos proyectos, uno sobre el modelado del comportamiento humano individual usando el móvil y otro sobre el comportamiento el modelado del comportamiento humano a nivel agregado, que entra dentro de un área en la que llevo trabajando aproximadamente 8 años, que llamamos Big Data for Social Good.
Como también han comentado en la presentación, mi interés desde mediados de los 90 ha sido el hacer que los ordenadores nos entiendan, porque como un primer paso para conseguir que los ordenadores realmente nos puedan ayudar, ¿no? Entonces siempre me ha interesado mucho cómo dotar a los ordenadores, hablando en sentido amplio, cómo dotarles de la inteligencia necesaria para poder entendernos a los humanos. Entonces, al principio de mi carrera investigadora, el principal sensor con el que trabajé para que los ordenadores pudiesen, en primer lugar, percibir qué es lo que estamos haciendo, eran cámaras. Entonces, algunos de los primeros proyectos que hice, este de hecho es uno de los primeros, del año 95-96, era un sistema de reconocimiento de expresiones faciales en tiempo real usando una cámara. Que hace más de 20 años era algo muy pionero, aunque hoy en día la mayoría de los móviles, cuando vas a hacer una foto, al menos detectan la cara, ¿no? No reconocen las emociones, pero por lo menos hacen un primer paso que es detectar la cara. Estos proyectos los empecé a hacer cuando estaba haciendo el doctorado en MIT, y la verdad es que fue un poco mi introducción al área de la inteligencia artificial y de los sistemas inteligentes. El siguiente proyecto en este campo en el que trabajé fue un sistema de vigilancia visual, donde el reto era no solamente detectar a las personas, esto no se ve muy bien aquí, pero esto es lo que veía una cámara desde mi despacho en MIT, y lo que quería era reconocer automáticamente, hacer un sistema que automáticamente reconociese cuando las personas estaban interaccionando entre ellas. Pasar de reconocer un comportamiento individual, como puede ser una expresión facial, a reconocer un comportamiento interactivo entre más de una persona, añade un nivel de complejidad importante, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lo pensamos, los seres humanos somos seres sociales y la mayoría de nuestros comportamientos son interactivos, no con otras personas. Entonces hice un trabajo pionero en su tiempo, esto es de finales de los 90, principios del 2000, finales de los 90, que podía reconocer automáticamente cuando dos personas estaban interaccionando y reconocer qué tipo de interacción estaban teniendo. Si había una persona que seguía a otra persona, si se estaban encontrando y luego se iban caminando juntos, o si había alguien que estaba atacando a otra persona. Al mismo tiempo, tuve la suerte de hacer el doctorado en el Media Lab de MIT. No sé si habéis oído hablar del Media Lab. ¿Alguien? Si no, os lo recomiendo que lo miréis en internet. El Media Lab es un centro mítico que fue creado por Nicolás Negroponte, que se considera uno de los gurús de la tecnología, al menos hasta los años 2000. Él fue el creador de la iniciativa de One Laptop per Child. Y lo que distinguía al Media Lab de otros centros de investigación, yo creo que de cualquier universidad en el mundo, en aquel entonces, es que era un centro por definición multidisciplinar, donde en el mismo edificio teníamos a uno de los fundadores de la inteligencia artificial, a Marvin Minsky, pero también teníamos a físicos que estaban trabajando en ordenadores cuánticos, teníamos a artistas que estaban haciendo instalaciones interactivas, teníamos expertos en cinematografía, expertos en todo tipo de disciplinas, siempre relacionadas de alguna manera con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de Lego Mindstorms o de Scratch, que es un lenguaje de programación para niños. Todas estas iniciativas también son proyectos del Media Lab. Tenían un grupo muy fuerte de educación y tecnología con Seymour Papert, que falleció recientemente, pero que es uno de los padres del constructivismo, de las teorías constructivistas. Entonces, la suerte de estar en el Media Lab, más allá de todos los proyectos que pudieses hacer, es el poder colaborar con gente de diferentes backgrounds, ¿no? Entonces, una de las colaboraciones que hice fue en el contexto de las ropas inteligentes. El grupo en el que estuve fue uno de los grupos pioneros en el mundo en lo que se conoce como wearable computers. Entonces ya a mediados de los 90 teníamos lo que se llaman cyborgs, había gente que llevaba siempre un ordenador puesto, Thad Starner, por ejemplo, que ahora es profesor en Georgia Tech. Entonces organizamos el primer desfile de ropa inteligente del mundo en el 97, donde colaboramos con las mejores escuelas de diseño del mundo. Hicimos diseños que tenían tecnología embebida y que tenían sensores y que hacían algo útil. Y el diseño en el que yo colaboré fue un diseño para ayudar a personas sordomudas a comunicarse, donde llevabas un traje que tenías un sombrero y el sombrero tenía una cámara que miraba hacia abajo
Y entonces la cámara miraba las manos, la persona sordomuda hablaba usando el lenguaje de signos, el ordenador, utilizando técnicas de inteligencia artificial, reconocía los signos, lo que la persona estaba diciendo, y luego con unos altavoces que iban embebidos en la ropa, hablaba por la persona, de manera que se pudiese comunicar con personas que no supiesen el lenguaje de signos. A mediados de los 2000, terminé mis proyectos en MIT y entonces decidí marcharme a los laboratorios de investigación de Microsoft en Redmond, en el estado de Washington, en la costa oeste americana. Y al principio de los años en Microsoft continué trabajando en temas similares de cómo hacer que los ordenadores entendiesen lo que estábamos haciendo, sobre todo en el contexto de las oficinas. Hice una oficina inteligente. También trabajé en un proyecto que era muy parecido a Minority Report, donde podías controlar las ventanas del ordenador con los gestos, que eventualmente luego se ha evolucionado en Kinect, que supongo que todos conocéis. Y antes de marcharme a Microsoft, uno de los últimos proyectos que hice en MIT fue trabajar con un coche. La época en la que estuve en el Media Lab de MIT se puede llamar la época dorada, porque era una época en la que había muchísimo dinero y teníamos de todo. Teníamos impresoras en 3D, teníamos cosas que ves ahora, ¿no?, en la calle, pero que las teníamos hace 20 años. Y una de las cosas que teníamos fue un coche. Nos dieron un coche y nos dijeron, haced algo interesante con este coche. Entonces yo decidí que lo que me gustaría es que el coche no solamente reconociese qué maniobra estaba haciendo el conductor, sino que pudiese predecir cuál era la maniobra más probable que iba a hacer el conductor para tener una conducción más segura. Entonces fue un proyecto muy complejo en el que tuve que hacer tanto hardware y sensores, porque no todos los sensores estaban en el coche ya disponibles, y luego todos los algoritmos de inteligencia artificial para que efectivamente el coche pudiese reconocer las maniobras. Y como efecto secundario, me ofrecieron aprender a pilotar coches de Fórmula 4, y entonces también tuve la oportunidad durante 1 año y medio, 2 años, de aprender a pilotar coches de carreras. A partir del año 2004, que es ya más relevante para el contenido de esta charla, me di cuenta de que si mi sueño era hacer que los ordenadores nos entendiesen, el ordenador más personal era el móvil, y probablemente iba a continuar siendo el móvil, porque el móvil, aunque se llame teléfono móvil, todos vosotros lo sabéis, en realidad es un ordenador que llevamos en nuestro bolsillo, y aunque los móviles del 2004 obviamente no eran como los móviles de hoy, ya empezaban a tener suficiente capacidad de computación como para empezar a pensar el poder hacer cosas interesantes con ellos, ¿no? Entonces me acuerdo que en el 2004 fui a hablar con el director de Microsoft Research y le dije que a partir de ese momento quería concentrarme en cómo hacer que los móviles realmente fuesen inteligentes. Entonces llevo ya más de 12 años trabajando en este tema. Entonces los primeros proyectos, algunos de los primeros proyectos que hice en el contexto de los móviles fueron en un área dentro de la informática que se llama la informática persuasiva, Persuasive Computing. ¿Lo conocéis? ¿Alguien? Okay. La informática persuasiva tiene como objetivo diseñar sistemas que nos ayuden a los humanos a cambiar comportamientos que queremos cambiar, pero que nos resulta muy difícil cambiar. Por ejemplo, hacer más ejercicio, o dormir más, o comer menos chocolate, o dejar de fumar, o lo que sea, ¿no? Hay muchas cosas que todos sabemos que nos gustaría cambiar, perder peso, ¿no? Pero que los humanos somos muy buenos a darnos excusas, ¿no?, y motivos por los que no cambiamos ese comportamiento. Al mismo tiempo, todos llevamos móvil, y el móvil quizás podría convertirse en nuestro coach, ¿no?, en nuestro entrenador personal que nos ayudase a cambiar esos comportamientos. Entonces hay una serie de técnicas que están muy bien estudiadas y que desde un punto de vista popular se llama gamificación, que seguro que habéis oído hablar de ellas, porque muchas de ellas llevan muchos años ya usándose en el contexto de los juegos, de los videojuegos, pero desde el punto de vista técnico se llaman técnicas de informática persuasiva, donde la idea es, al utilizar esas técnicas, ayudas a la persona a cambiar el comportamiento. Por ejemplo, la técnica más fácil de todas, la primera, es lo que se llama awareness. Es decir, simplemente saber de una manera objetiva, medir lo que tú quieres cambiar, ¿no? Por ejemplo, dices, quiero perder peso. Pues el primer paso sería saber cuánto pesas y reflejarle a la persona cuánto pesa cada día para
saber dónde estás y ver si estás ganando o perdiendo peso, ¿no? Quiero caminar más, pues el primer paso es saber cuánto caminas cada día, ¿no? Ese es un primer paso. Y luego hay una serie de técnicas donde se dan, por ejemplo, premios cada semana, se dan medallas, se hacen competiciones, etcétera, para motivar a la persona. Entonces, uno de los primeros proyectos que hice fue un proyecto que se llama Health Gear, donde el objetivo era usar el móvil para detectar automáticamente la apnea del sueño. ¿Sabéis lo que es la apnea del sueño? Es una enfermedad altamente no diagnosticada, donde lo que sucede es que dejas de respirar cuando estás durmiendo. Y no está diagnosticada porque sucede cuando duermes, y entonces no sabes que la tienes. Y normalmente la persona que duerme a tu lado es la que lo sabe, porque cuando dejas de respirar, cuando los niveles de oxígeno en la sangre alcanzan un nivel límite, se envía una señal al cerebro para que inhales aire muy fuerte, porque si no te morirías, ¿no? Entonces estás durmiendo y de repente haces así, entonces a la persona que está al lado le asustas y entonces es el que se despierta y sufre las consecuencias de la apnea, ¿no? Entonces hice un sistema, fue el primer sistema que se hizo con el móvil, donde tuve que también hacer el hardware porque no había wearables en aquel entonces. Entonces usé un oxímetro con un transmisor de Bluetooth y también un acelerómetro, y te lo ponías en un calcetín en el pie. Entonces el sistema constantemente estaba enviando las señales al móvil, y el móvil tenía unos algoritmos para detectar automáticamente, en base a los niveles de oxígeno y los movimientos del acelerómetro, si estabas teniendo un evento de apnea o no. Luego podía o bien despertarte por la noche, o bien por la mañana veías un resumen y sabías cómo había ido la noche, ¿no? Y si habías tenido eventos o no. El sueño es un área muy interesante donde la tecnología creo que puede tener mucho impacto, porque si lo pensáis, nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y realmente no sabemos qué es lo que pasa cuando estamos durmiendo, ¿no? Pero a lo mejor nuestro móvil sí podría saber qué es lo que está pasando. Luego hice otro proyecto en el contexto del ejercicio físico que se llama Triple Beat, donde la idea era ayudar a la gente a conseguir sus objetivos de ejercicio. Entonces lo que haces es que le dices al móvil, antes de ir a hacer ejercicio, a correr o a caminar, le dices durante cuánto tiempo quieres caminar o correr y con qué intensidad. La intensidad se mide en lo que se llama la reserva del ritmo cardíaco. No sé si hay corredores en la sala. ¿Alguien corre aquí? No hay nadie que corre. Entonces, desde un punto de vista técnico, es la manera, desde el punto de vista de lo que se llama la ciencia del deporte, es como tienes que medirlo, porque todos tenemos una reserva y si superas esa reserva es peligroso para el corazón. Por eso hay gente que se muere haciendo ejercicio, ¿no? Porque superan sus límites. Entonces, en este proyecto llevas una banda que mide tanto el ritmo cardíaco como tiene un acelerómetro y un transmisor de Bluetooth, y entonces envía vía Bluetooth al móvil tanto tu ritmo cardíaco como la información del acelerómetro. Con el acelerómetro puedes hacer unos algoritmos para detectar tu cadencia de los pasos que estás dando. Entonces, el móvil también tiene unos algoritmos que hicimos de análisis de música, donde automáticamente calcula el tempo de todas las canciones en tu playlist, en todas las canciones que tienes en el móvil, ¿no? Entonces, tú te vas a correr y le dices al móvil, quiero correr durante 45 minutos y con esta intensidad. Y te vas a correr y te pones a escuchar música. Entonces, el móvil sabe dónde deberías estar con relación al ritmo cardíaco y dónde estás. Y en función de dónde estés, elige una canción automáticamente que te haga correr más deprisa o más despacio en función de si tu ritmo cardíaco está por debajo del deseado o por encima del deseado. De manera que de una manera totalmente subtle, como, no sé cómo se dice en español, subliminal en cierto sentido, ¿no? Te ayuda a conseguir el objetivo que quieres conseguir. Y luego, otro proyecto que hicimos, este fue cuando ya estaba aquí en España, en los laboratorios de investigación de Telefónica, hicimos un proyecto que se llama Movipil, donde la idea es utilizar técnicas de informática persuasiva para ayudar a las personas a tomarse la medicación correctamente. Lo que se conoce como la no adherencia a la medicación es uno de los más grandes problemas que hay hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, sobre todo porque con el envejecimiento de la población cada vez más personas tienen que tomar medicación. Sin embargo, entre un 30 y un 50% de la población no se toma la medicación correctamente. Y yo ahora os diría que levante la mano al que no se le ha olvidado nunca tomarse una pastilla algún día. Nos pasa a todos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el móvil está con nosotros? ¿Nos podría el móvil ayudar a que no se nos olvide? Entonces la principal idea de este proyecto más innovadora era el decir, podemos, en lugar de ver
el que te tienes que tomar la medicación como una carga de la que te tienes que acordar y tienes que poner una alarma y es un rollo, podríamos convertirlo en algo divertido, de manera que la gente se involucrase en el proceso. Y la manera de hacerlo divertido fue utilizando un juego social, que es una de las técnicas de informática persuasiva, de manera que ganas puntos conforme mejor te tomes la medicación. Si te la tomas a la hora, entonces ganas muchos puntos y estás compitiendo con otra gente y entonces es una manera de incentivar a que la gente se la tome correctamente. Y de hecho este proyecto lo validamos con personas mayores en Andalucía y tuvimos mucho éxito, conseguimos mejorar la no adherencia en un 60% y de hecho cuando terminó el estudio no nos querían devolver el móvil porque no querían dejar de usar el sistema. Y ya más relacionado con lo que voy a hablar hoy, a finales del año 2007, principios del 2008, tuve la oportunidad de regresar a España para crear un grupo de investigación en Barcelona, dentro de Telefónica I+D, y entonces desde ese momento Telefónica, siendo una empresa de telefonía, ¿no? de telecomunicaciones, tiene acceso a muchos datos de las antenas de los móviles. Entonces, durante los últimos 9 años hemos estado haciendo proyectos analizando este tipo de datos, que es lo que voy a explicar hoy. Entonces, para resumir, mi área de interés y mi área de investigación siempre ha sido cómo utilizar técnicas de lo que se llama Machine Learning, de inteligencia artificial, de aprendizaje por ordenador, para modelar comportamiento o bien individual o bien colectivo a partir de muchos tipos de datos diferentes, ¿no? Pueden ser cámaras, pueden ser audio, pueden ser cómo usas el móvil, pueden ser datos de la red de telefonía móvil, pueden ser datos de diferentes servicios que utilices y demás, ¿no? Pero el objetivo siempre es entender mejor a las personas para poder ayudarlas. Esto es un resumen, no lo voy a explicar, pero todos los proyectos de los que he hablado tenemos publicaciones que podéis encontrar, están disponibles abiertamente, hay muchos artículos en prensa y demás. Entonces, lo que os voy a explicar ahora son 2 proyectos que hicimos mientras estuve en Telefónica. Hace un par de meses dejé Telefónica y ahora soy Chief Data Scientist en una organización sin ánimo de lucro que se llama Data Pop Alliance, que explicaré un poquito después, y directora en ciencias de datos en Vodafone a nivel global. Pero los proyectos que voy a explicar hoy son proyectos de investigación que hicimos mientras estaba en Telefónica. Entonces, si pensamos cómo modelar el comportamiento humano a partir de datos, y en este caso sí que son ya datos de móviles, podemos utilizar esos datos para un sinfín de aplicaciones. Entonces, es importante pensar en si quieres modelar el comportamiento humano a nivel individual, que en esta transparencia sería toda esta parte aquí, o a nivel agregado, que sería lo de aquí. Entonces, a nivel individual, definimos 5 grandes áreas donde el modelado del comportamiento humano puede ser interesante. El primer área, que es esta naranjita, sería para poder desarrollar lo que se llama inteligencia de negocio, que sea más sofisticada que la inteligencia de negocio tradicional, que normalmente se limita a saber características demográficas de las personas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hicimos un proyecto donde lo que queríamos contestar, la pregunta que queríamos contestar era, ¿podríamos inferir la personalidad de las personas en base a cómo usan su móvil? ¿Nuestros patrones de uso del móvil reflejan de alguna manera nuestra personalidad o no? Y la respuesta es que sí que se pueden inferir al menos algunos de los aspectos de la personalidad, ¿no? En base a cómo usas el móvil. No lo voy a explicar hoy, pero tenemos artículos si os interesa. Otro área interesante, es decir, podríamos crear nuevos servicios que no han existido hasta ahora gracias a la existencia de todos estos datos, ¿no? Que hay, en particular de todos los datos de los móviles. Y hay un ejemplo que tiene mucho impacto y potencial en países en desarrollo, es la inferencia de tu riesgo crediticio en base a cómo usas el móvil. El riesgo crediticio es un numerito que nos asignan a cada uno de nosotros y que intenta caracterizar cómo de fiables somos o cómo de probable es que devolvamos un dinero que vamos a pedir prestado, ¿no? A un banco, una hipoteca, un préstamo, etcétera. De manera que cuanto mejor sea tu número, menos riesgo tienes. Normalmente, este numerito, el estado del arte ahora, lo que hace es que mira tu historial financiero y en base a si has devuelto préstamos en el pasado y demás, pues sabes si eres fiable o no. Pero lo que sucede es que hay
más de 3 billones de personas en el mundo, 3.000 millones, que no tienen una cuenta bancaria, que no forman parte del sistema bancario y que, por tanto, no son lo que se dice scorables, no se les puede asignar un numerito, porque no forman parte del sistema financiero. Sin embargo, esas personas necesitan pedir un préstamo, probablemente con más necesidad que las demás, ¿no? De manera que cuando necesitan dinero, las condiciones con las que se les da el dinero son muy abusivas. Y la pregunta sería, todas estas personas, la gran mayoría, tienen un móvil. ¿Podríamos utilizar sus patrones de uso del móvil para ayudarles a conseguir crédito a mejores condiciones? Porque seguro que la mayoría de ellas son honestas y no tendrían que estar pagando estos intereses tan abusivos, ¿no? Entonces hicimos un proyecto donde efectivamente encontramos que a partir de los patrones de uso del móvil podíamos determinar el nivel de riesgo crediticio con mucha mejor precisión que el estado del arte, ¿no? Y esto puede ayudar muchísimo en situaciones, como he dicho, de personas que no tienen cuenta bancaria, de personas que, lo que se llama underbanked, que no usan su cuenta bancaria. En el caso de estudiantes, por ejemplo, porque normalmente tampoco formáis o forman parte del sistema financiero. Inmigrantes, cuando te mudas a otro país tampoco te conocen. Hay muchas situaciones en las que esto puede ser muy beneficioso. Otra área interesante, donde los datos aquí son fundamentalmente datos de voz, es el área de cómo mejorar el servicio o el entendimiento que se tiene de los clientes. Casi todas las empresas tienen un sistema de atención al cliente, donde la gente llama o para preguntar algo, o para quejarse, o para decir que se quieren dar de baja, o porque quieren contratar un servicio nuevo, etcétera, ¿no? Un porcentaje de esas llamadas, por ley, es grabada. Pero normalmente no son analizadas automáticamente, porque analizar el lenguaje natural es muy difícil automáticamente, ¿no? Entonces, tenía un grupo donde estábamos analizando ese tipo de llamadas, no tanto para saber el qué se estaba diciendo, porque los sistemas de reconocimiento de habla hoy en día tienen un performance bastante bueno, sino para entender el cómo se estaban diciendo las cosas. Desde un punto de vista de la comunicación humana, hasta un 70 o un 80 de la comunicación humana está en el cómo dices las cosas, no tanto en el qué. Y ese cómo, cuando transcribes, se pierde. Porque si yo digo buenos días, se pone buenos días. Pero si yo digo buenos días o digo buenos días, es muy diferente, ¿no? Entonces, lo que estábamos haciendo es lo que se llama analizar la paralingüística, analizar las características de la prosodia del habla para entender el cómo se estaban diciendo las cosas y detectar si había discusiones, si estaban enfadando, si la gente estaba siendo amable y demás. Otro área muy importante, que es un área entera en Computer Science, es el área de las recomendaciones y la personalización. Y ahí la principal idea es, y eso, todos usamos sistemas que están personalizados para nosotros. Google, Facebook, todos los sistemas de las redes sociales online están personalizados, analizan nuestros datos y en base a esos datos intentan determinar lo que nos interesa, ¿no? Fundamentalmente para mostrarnos publicidad personalizada, pero también para darnos recomendaciones, como por ejemplo Amazon. Pues también tenía un grupo que estábamos trabajando en temas de sistemas de recomendación. Y luego hay otro área que era más exploratoria, un poco más pensando un poco más en cosas que quizás no iban a funcionar o sí, no lo sabíamos. Y voy a presentar un proyecto ahí de este área. Y en particular es un proyecto donde la pregunta que queríamos contestar era: ¿podría mi móvil saber si estoy aburrido o no? Y es uno de los proyectos que voy a explicar ahora. Y luego, desde el punto de vista del análisis agregado, donde no modelas a una persona individualmente, sino modelaríamos esta sala entera o la universidad entera o un país entero, hay muchos proyectos en el contexto de ciudades inteligentes, modelado de turistas, modelado del tráfico, modelado de cómo se mueve la gente, determinación de las zonas de la ciudad, cómo se usan y demás. No voy a presentar ningún proyecto ahí, aunque hemos hecho bastantes proyectos. Y un proyecto que voy a presentar es un área que creamos, que llamamos Big Data for Social Good, donde la idea es cómo podemos aprovechar todos estos datos agregados para ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si hay una pandemia o si hay un desastre natural. Y os voy a explicar un proyecto de estos. Entonces, sin más prolegómenos, voy a empezar a contaros los dos proyectos. Esto no creo que haga falta que lo enfatice, pero es importante quizás mencionarlo. Todos sabéis que hay más móviles en el mundo que humanos. Es el dispositivo tecnológico
más potente, con más adopción en la historia de la humanidad. Y yo creo que las dos características que hacen el móvil muy interesante desde un punto de vista de la investigación son, por una parte, no ya que todo el mundo tenga, sino que está siempre con nosotros, adoramos nuestro móvil y pasamos más tiempo con el móvil que con nadie o nada en nuestras vidas. Y el segundo factor importante es que es un fenómeno global. Es un fenómeno que sucede tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Entonces, el primer proyecto que os voy a contar entraría dentro de esta cajita y es el proyecto del aburrimiento. Y este es trabajo conjunto con Martín, José y yo, cuando estábamos los tres en Telefónica. Martín sigue en Telefónica, y Tillman, que era un estudiante de doctorado. Entonces, no lo he mencionado, pero tanto en Telefónica como en Vodafone ahora, monté un sistema de internships donde ofrecíamos la oportunidad a estudiantes de doctorado a hacer un proyecto de investigación con nosotros durante 3, 4 meses, máximo 6 meses. Entonces, de hecho, los dos proyectos que voy a explicar son proyectos en colaboración con estudiantes de doctorado, que además este proyecto ganó Best Paper Award en UBCOM 2015, con lo cual para un estudiante de doctorado no solo tener un paper, sino tener un Best Paper Award es obviamente muy positivo. Las principales dos observaciones que motivan este proyecto es el hecho de que, como he dicho, todos tenemos móviles y además nos encanta nuestro móvil, ¿no? Y está siempre con nosotros. Y quizás no seamos todos conscientes de esto, pero todos somos partícipes de una guerra que es una guerra por nuestra atención. Los servicios que utilizamos, no solo en el móvil, también en cualquier otro tipo de dispositivo tecnológico, todos lo que intentan es capturar nuestra atención, porque nuestra atención es lo que se convierte en dinero, ¿no? Si prestas atención a un servicio, probablemente cliques en algún anuncio o pagues, ¿no?, por el uso del servicio. Y la principal manera en los últimos años que están utilizando los servicios de los móviles para captar nuestra atención es a través de lo que se conoce como push notifications, donde nos envían notificaciones para que nos enganchemos, ¿no?, al servicio, lo abramos y lo consumamos. De manera que la gran mayoría de nosotros somos víctimas de un diluvio de notificaciones, donde recibimos más de 100 notificaciones al día. Si sois miembros de un par de grupos de WhatsApp, seguro que entendéis lo que estoy diciendo, y estamos en una situación insostenible, ¿no?, donde no es posible atender a tantas notificaciones como recibimos, ¿no?, porque todas están intentando captar nuestra atención. De manera que ha surgido una idea que se llama el concepto de la economía de la atención, donde la atención se trata como un recurso limitado. Igual que puedes tener oro, ¿no?, o puedes tener diamantes, pues nuestra atención realmente es un recurso limitado por el que compiten un montón de servicios y aplicaciones. La situación que hemos tenido hasta ahora, y que creo que ya está cambiando y es una de las áreas en las que estamos trabajando para hacer que cambie, es un poco similar a lo que sucedió en el oeste americano cuando los pioneros, ¿no?, fueron y si cogías un trozo de tierra, esa tierra era tuya, ¿no? Era un poco, si llegabas hasta allí y sobrevivías, ¿no?, pues podías hacer un claiming de ese trozo de tierra. Yo creo que las aplicaciones y los servicios están haciendo eso ahora mismo, ¿no? Están diciendo, no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de regulación ni de ayuda, ¿no?, a las personas, y van todos a muerte a ver si consiguen atraer nuestra atención. Sin embargo, no siempre nuestra atención es limitada. He dicho que la atención es un recurso limitado, pero hay un estado emocional en el que estamos todos, a veces durante el día, que es el aburrimiento y que por definición es un estado en el que estamos infraestimulados y estamos activamente buscando algún estímulo al que prestar atención. Entonces, estar aburrido no significa no tener nada que hacer. Estar aburrido significa no estar suficientemente estimulado. Y de hecho, hay trabajo previo, un poquito previo a nuestro proyecto, que había encontrado que efectivamente las personas, cuando estamos aburridos, tendemos a utilizar la tecnología, hasta el punto de que hoy en día la gente está conduciendo, se para en un semáforo en rojo y está en el móvil, ¿no? Están en la cola de cualquier cosa y están en el móvil. O sea, no tenemos ya ni un segundo de nuestra vida de aburrimiento porque enseguida vamos al móvil. Entonces, la principal... pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Estás aburrido, vas a mirar esto, ahora voy a mirar mi email, ahora voy a mirar qué pasa con esta red social, ahora miro estas noticias, ahora vuelvo otra vez. Y en realidad, este ciclo en el que entramos de intentar autoestimularnos utilizando el móvil muchas veces no nos satisface, porque
la mayoría de las veces no hay nada interesante. Entonces miramos todo y al final incluso tenemos más ansiedad, ¿no?, que si no hubiésemos mirado nada. Entonces, lo que nos interesaba en este proyecto era ver si podíamos aprovechar esos momentos de aburrimiento para ayudar a las personas a gestionarlos mejor. Para poder hacer eso, la primera pregunta que hay que contestar es: ¿podríamos realmente detectar automáticamente si estás aburrido o no cuando estás usando el móvil? ¿Y cómo contestas esa pregunta? Todos los sistemas de los que he hablado de inteligencia artificial desde el principio, desde el de las caras, el del coche, todos, son sistemas que se conocen como sistemas supervisados. Y lo que quiere decir es que tú al algoritmo le tienes que enseñar ejemplos de lo que quieres que aprenda, y una vez ha aprendido el modelo, luego ese algoritmo puede estar interpretando lo que observa en base a lo que ha aprendido. Pero tienes que tener un conjunto de datos que se llama ground truth, donde le explicas qué es lo que quiere que aprenda. En este caso, lo que necesitaríamos sería un conjunto de datos con ejemplos de uso de móvil cuando estás aburrido, uso de móvil cuando no estás aburrido, de manera que puedes hacer un clasificador en base a eso que determine si estás aburrido o no. Y la pregunta es: ¿y de dónde saco yo ese dataset, ¿no?, de gente si está aburrida o no? Entonces, cuando no tienes los datos que necesitas, normalmente la respuesta es: pues los creo, ¿no?, los consigo de alguna manera. Entonces, una manera científica de conseguirlos es hacer lo que se conoce como un estudio de usuario, donde reclutas voluntarios para que generen los datos que tú necesitas. Y esto es lo que hicimos en este proyecto. Entonces, para poder hacer ese estudio de usuario, hicimos una aplicación que se llama BoRaP, que pusimos en Google Play, aunque es totalmente inútil, no vale para nada, solamente para el estudio, pero la pusimos en Google Play por facilidad, para que la gente se la pudiese bajar. Y el objetivo de esta aplicación es simplemente conseguir los datos que necesitábamos. Es decir, por una parte, los datos de cómo usa la gente el móvil, y por otra parte, los datos de si están aburridos o no, ¿no? Entonces, para saber cómo usa la gente el móvil, pues utilizamos, usando Android, monitorizamos todos los sensores posibles que puedes monitorizar con Android, ¿no? Había algunos que los recogíamos siempre porque no consumen mucha batería, como por ejemplo el estado de la batería, cuántas notificaciones tienes, la proximidad, si está cubierta o no la pantalla y demás. Y luego había otros sensores que solamente recogíamos cuando el teléfono estaba en uso, cuando la pantalla estaba encendida, porque si no se consumía demasiada batería. Por ejemplo, la torre a la que estás conectado, la actividad de datos que estás transmitiendo y demás. De manera que BoRaP, todo esto está corriendo in the background y va recogiendo todos estos datos, y ahora nos falta la otra información, que es saber si la gente está aburrida o no. Entonces, para saberlo, utilizamos una técnica muy conocida en el contexto de la interacción persona-máquina, que se llama Experience Sampling. ¿Habéis oído hablar de Experience Sampling alguien? Ok, os lo voy a explicar. Entonces, Experience Sampling es una técnica que surgió como respuesta al estado del arte en la interacción persona-máquina, donde cuando tenías que recoger datos de algún problema que querías modelar, tradicionalmente lo que hacías es que llevabas a la gente a un laboratorio. Y entonces allí intentabas recoger los datos. Y obviamente en un laboratorio los datos no son ecológicamente muy válidos, porque la gente no está en su vida diaria, están ahí en una habitación y están durante 1 hora o 5 horas y no es el mundo real, ¿no? Entonces, para poder solventar ese problema, se creó esta técnica de Experience Sampling, donde la idea es que a los voluntarios, a la gente que participe en tu estudio, en su vida cotidiana, les vas haciendo preguntas varias veces al día para que te contesten a lo que tú te interesa, no la variable que a ti te interesa. Entonces, en este caso, a nosotros nos interesaba saber si la gente estaba aburrida o no. Entonces, lo que hicimos es BoRaP, además de recoger todos los datos de los sensores, durante varias veces al día, como mínimo 6, pero podían ser 10 o 12, en diferentes momentos del día tú tienes que diseñar la inteligencia para que no sea las 6 veces, ¿no?, en el mismo, con 1 minuto de diferencia. Sale una notificación, le envía una notificación al usuario y le pregunta: ¿estás aburrido o no?, en una escala que se llama de Likert de 1 a 5. De manera que si recoges esos datos durante un par de semanas con un número de personas suficientemente alto, puedes tener garantías de que es un dataset que se llama ecológicamente válido. Es un dataset que no está, sesgado por haberlo capturado en un laboratorio, ¿no? Entonces es lo que hicimos. Hicimos un estudio de usuario con BoRaP donde reclutamos más de 50 personas, que además no las conocíamos de nada,
no eran gente tanto de España como de Alemania, pero que eran voluntarios de cualquier ciudad de España. Se instalaron Borap en sus teléfonos y durante 2 semanas contestaron a estas preguntas de si estaban aburridos o no. De manera que conseguimos más de 40 millones de entradas de los sensores y casi 4.400 respuestas sobre si estaban aburridos o no. De manera que ya teníamos el dataset que necesitábamos para poder entrenar un modelo que intentase diferenciar si estás aburrido o no, que no sabíamos si iba a funcionar, eso es una hipótesis que teníamos que ver si efectivamente era posible diferenciarlo o no. Si miramos las respuestas de la gente, la primera observación es que lo normal es que no estés aburrido, gracias a Dios. De manera que solamente en un 10% de los casos la gente decía que estaba aburrida y en un 90% de los casos la gente decía que no estaba aburrida. Sin embargo, esto es un problema para los algoritmos de Machine Learning, porque esto es un dataset que se llama sesgado, porque no tienes el mismo número de ejemplos de la clase positiva, es decir, de aburrimiento, que aquí sería solo un 10%, que la clase negativa. De manera que es un reto porque no tienes suficientes ejemplos de lo que quieres aprender, ¿no? Que es si estás aburrido. Entonces, lo que hicimos fue normalizar las respuestas, porque otra observación es que a lo mejor un 3 para mí es un 1 para otra persona, porque tenemos un baseline de aburrimiento diferente, ¿no? Hay gente que nunca está aburrida y hay gente que siempre está aburrida. Entonces, normalizamos todas las respuestas para evitar esas diferencias, calculando lo que se conoce como el Z-score, de manera que si tenían un Z-score de más de 0,25 considerábamos que sí estaban aburridos y conseguimos un dataset más balanceado con casi un 35% de ejemplos de que sí que estaban aburridos. Entonces, ahora ya tenemos un dataset ideal para poder entrenar modelos supervisados de Machine Learning. Entonces, entrenamos diferentes modelos. Bueno, voy a explicar esto primero. Si miramos a las características que calculamos de los sensores del móvil, las dividimos en 7 categorías. Teníamos algunas variables relacionadas al contexto en el que estaba la persona, por ejemplo, la localización, pero por motivos de privacidad no teníamos la localización exacta, sino la localización semántica, si era tu hogar, si era tu trabajo, o si estabas en otro sitio. Teníamos datos demográficos para los que nos lo dieron. Cuando te apuntabas al estudio, además de consentir, obviamente, a que se monitorizasen todas esas variables, preguntábamos la edad y el sexo de manera voluntaria. Entonces, para un porcentaje teníamos el sexo y la edad. Algunas variables eran sobre la comunicación, el último momento en el que habías tenido una llamada, por ejemplo, o un SMS. Intensidad de uso, por ejemplo, cuántos bytes habías recibido. Intensidad de uso, pero que había sido motivado por causas externas, porque esto es muy interesante, no es que tú llames, sino que te envíen una notificación a ti y si la habías abierto o no. Y luego, variables de uso, por ejemplo, cuántas aplicaciones habías utilizado en los últimos 5 minutos, cuál era la aplicación más popular que más habías utilizado y demás. Entonces, con todas estas variables, y teníamos el ground truth de si la gente estaba aburrida o no, pues entrenamos un clasificador binario donde el objetivo es que este clasificador, en base a estos valores, automáticamente nos diga si estás aburrido o no, ¿no? Probamos diferentes técnicas del estado del arte de Machine Learning, conseguimos el mejor resultado con Random Forests y la métrica de evaluación es lo que se conoce como el área por debajo de el de ROC, que es una métrica estándar de estado del arte para medir el performance de los algoritmos. Y construimos 2 algoritmos, los que habían estado entrenados con el ground truth absoluto, el que os he dicho que estaba muy sesgado, y otro construido con el ground truth normalizado que estaba menos sesgado. Y esto es lo que conseguimos. Conseguimos reconocer el aburrimiento correctamente, aproximadamente en un 83% de los casos cuando era el ground truth absoluto y en un 75% de los casos cuando era el ground truth relativo, el que estaba normalizado. Y a este dataset lo voy a llamar el dataset primario. Entonces, el sistema no es perfecto, pero entre un 75 y un 80 y pico % de outROC podemos determinar automáticamente si la persona está aburrida o no. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y sirve para algo esto? Porque obviamente el sistema no es perfecto. Y esta es una pregunta que siempre te haces cuando construyes un sistema inteligente. ¿Este performance es útil o no es útil? Entonces, para poder contestar a esa pregunta, hicimos otro estudio con otra aplicación que llamamos Borap2, y esta es un poquito más útil y también la pusimos en Google Play. Entonces, esta aplicación lo que hace es lo siguiente. Tiene
corriendo, in the background, el modelo del aburrimiento que habíamos entrenado con estos datos, con los datos normalizados, es decir, con un 75% más o menos de performance. Entonces, todo el tiempo, la aplicación, el móvil, todo el tiempo está intentando determinar si estás aburrido o no. Pero no hace nada con eso, solamente lo loguea, ¿no? Y al mismo tiempo, varias veces al día, te manda una notificación y te pregunta, ¿estás aburrido? Y entonces te sugiere unas noticias de BuzzFeed. No sé si conocéis BuzzFeed, ¿alguien? BuzzFeed. BuzzFeed es una red social de noticias que te pone noticias populares. Entonces es una manera no sesgada de mostrar algo interesante, porque siempre están cambiando las noticias y siempre son cosas interesantes, ¿no? Y nosotros no lo estamos inventando, es un servicio que ya existe. Entonces, durante varias veces al día te manda una notificación y te pregunta si estás aburrido o no. Entonces, lo que hicimos fue un segundo estudio de usuario, porque lo que queríamos ver era si la gente se comportaba de manera diferente con relación a esta recomendación en función de si pensábamos si estaban aburridos o no estaban aburridos. Y eso es lo que contestamos con otro estudio de usuario. Entonces, para este estudio reclutamos a 16 personas que eran totalmente diferentes de las personas del otro estudio. Entonces, esto es interesante porque la aplicación tenía un modelo que había sido entrenado con otras personas que no tenían nada que ver con ellos y lo estábamos aplicando a estas otras personas, ¿no? A estas 16 personas. Y durante 2 semanas usaron Bored App 2, recibieron más de 900 recomendaciones de BuzzFeed y aproximadamente la mitad de las recomendaciones se las enviamos cuando nosotros pensábamos que estaban aburridos, teniendo en cuenta que el sistema no era perfecto. Y en la otra mitad cuando pensábamos que no estaban aburridos, porque lo que queríamos era comparar si se comportaban de manera diferente. Y para poder medir si se comportaban de manera diferente o no, calculamos 2 variables. La primera es lo que llamamos el click ratio, que mide qué porcentaje del tiempo la gente clicó en la recomendación, y la segunda, que llamamos engagement ratio, donde miramos no solamente qué porcentaje clicaron, sino qué porcentaje, además de clicar, se pasaron más de 30 segundos leyendo la recomendación. Y esto es lo que encontramos. Lo primero que encontramos fue que cuando la gente estaba aburrida, en más de un 20% del tiempo clicaba la recomendación, mientras que cuando no estaban aburridas, solamente en un 8%. En realidad no sabíamos si estaban aburridos o no, era lo que pensaba nuestro algoritmo, ¿no? Y esta diferencia es estadísticamente muy significativa. Entonces sí que encontramos que efectivamente la gente se comportaba de manera diferente si pensábamos que estaban aburridos o no estaban aburridos. Y la segunda variable, el engagement ratio, también encontramos que cuando estaban aburridos, con un 15% clicaban y leían durante más de 30 segundos, mientras que cuando no estaban aburridos era solamente un 4%. Y de nuevo, esta diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, lo que encontramos fue que efectivamente, cuando nuestro sistema pensaba que la gente estaba aburrida, tenía más probabilidad de clicar en una recomendación y además de leerla durante más de 30 segundos. Y este proyecto llamó mucho la atención de la prensa, salió en MIT Technology Review, en muchas otras revistas internacionales. Y la parte interesante es, bueno, ¿qué podemos hacer con un sistema inteligente así, ¿no? Entonces, tenemos como 4 ideas de qué podemos hacer. La primera, que es la que probamos en Bored App 2, sería el recomendar contenido a la gente, ¿no? Cuando piensas que están aburridos, porque efectivamente tienen más de predisposición, ¿no? De clicar en la información que les recomiendes. La segunda aplicación es pensar al revés y decir, bueno, como he comentado al comienzo de la presentación de este proyecto, uno de los problemas que tenemos todos es que recibimos demasiadas notificaciones y muchas de esas notificaciones vienen en el momento inoportuno, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, ahora. Entonces, lo que podríamos hacer es decir, podríamos hacer un sistema que proteja a la gente cuando no está aburrida. Es decir, si el móvil sabe que yo no estoy aburrida, podría quizás no molestarme con notificaciones que no son importantes porque no las voy a mirar, ¿no? En cualquier caso. La tercera idea es decir, bueno, ¿y por qué vamos a enviar solamente contenido a la gente? A lo mejor podríamos recomendarles cosas que tienen en su to-do list o acciones que les gustaría hacer y que siempre se les olvida y a lo mejor cuando están aburridos es un buen momento, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre se me olvida llamar a mi abuela y solamente me acuerdo
en el momento más inoportuno, ¿no? Como ahora, que obviamente no la puedo llamar. Entonces, a lo mejor, si mi teléfono supiese que estoy aburrida, no me lo podría sugerir. O, por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma, pues te podría sugerir repasar las palabras, ¿no?, del idioma y demás. Y la última aplicación, que para mí es la más interesante y creo que la más controvertida y que me encantaría probar, es que el teléfono nos sugiriese que lo apagásemos y que disfrutásemos del aburrimiento, ¿no? Porque, como he explicado al principio, muchas veces entramos en un ciclo que realmente no nos satisface, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante si el teléfono nos dijese: mira, yo creo que ahora no estás haciendo nada útil conmigo, apágame y mira por la ventana, ¿no? O habla con tu compañero de al lado, que a lo mejor va a ser más interesante, ¿no? Entonces es algo que me gustaría mucho probar, ¿no?, pero que todavía no hemos probado. Si os interesa este tema, tenemos muchas publicaciones, no solamente de este proyecto, sino también de otros proyectos relacionados con las notificaciones y si vas a contestar la notificación y demás. Y ahora, en los 15 minutos que quedan, voy a contaros otro proyecto que no es de modelado individual, sino de modelado agregado, y que entra dentro del área que llamamos Big Data for Social Good. Y este es un área muy, muy interesante. Y la principal pregunta que queremos contestar es: ¿cómo podríamos usar los móviles para ayudar a la sociedad, ¿no?, en general? Que parece una pregunta muy abstracta y os voy a intentar aterrizarla un poco. Algo interesante que no he destacado hasta ahora es que, además de que el móvil puede ser nuestro asistente personal, ¿no?, o nuestro entrenador personal, porque está con nosotros y nos conoce, el móvil se puede ver como un sensor de humanidad, porque todos tenemos móvil, el móvil está conectado, va dejando una huella digital, y esa huella digital, por primera vez en la historia de la humanidad, nos permite medir el movimiento, por ejemplo, de una ciudad entera o de un país entero. Y eso es algo que nunca antes habíamos podido hacer y que es súper, súper poderoso. De manera que hay una línea de investigación donde se utilizan los teléfonos como sensores, ¿no? Y aquí lo interesante es entender que no necesita ser un smartphone, porque todos los sensores están conectados a las antenas celulares, de manera que este concepto aplica a todos los móviles, con lo cual es muy relevante, por ejemplo, en países en desarrollo, porque la mayoría de los teléfonos allí no son smartphones, ¿no?, son feature phones, son teléfonos sencillos. De hecho, en el año 2013, MIT Technology Review declaró esta idea de usar los datos de los móviles para entender, ¿no?, al mundo como una de las tecnologías más disruptivas del año 2013. Para entender de qué estoy hablando, os voy a explicar muy rápidamente los datos a los que me refiero. Esta transparencia ilustra de una manera un poco simplificada cómo vería un móvil el espacio, ¿no? Los móviles, como sabéis, están conectados a antenas celulares, y entonces normalmente lo que haces es una división que se llama Voronoi, una teselación Voronoi del espacio, donde en el centro de cada una de estas celdas tendrías una antena. Entonces, el móvil, pues según el móvil se va moviendo, iría cambiando, ¿no?, de antena a antena. Entonces, tú no sabes realmente dentro de esta celda dónde está el móvil. La granularidad espacial no es muy buena, no es ni mucho menos como GPS. Estas celdas, el tamaño de las celdas es proporcional, depende de la densidad de antenas, que depende de la densidad de población. Entonces, en zonas muy densas hay muchas antenas, porque si no, las antenas no tienen la capacidad para dar servicio a todos los móviles, y el tamaño de estas celdas puede ser a lo mejor de 100 metros por 100 metros. Pero en zonas rurales o en países en desarrollo, en zonas donde no haya mucha densidad de población, el tamaño de estas celdas puede ser de varios kilómetros por varios kilómetros. Estamos hablando de una granularidad espacial que no es muy buena. Además, la granularidad temporal tampoco es muy buena, porque la información no queda registrada todo el tiempo. Es lo que se conoce como event-driven data. Solamente se genera un registro cuando el móvil está siendo usado. Si el móvil no está siendo usado, es decir, si no hay ninguna llamada, si no hay ningún SMS, no hay ningún dato y no se sabe nada de ese móvil, ¿no? Con lo cual, temporalmente tampoco tienes muchos datos. Los datos típicos que se usan para este tipo de proyectos se llaman CDRs. ¿Alguien los conoce? ¿Alguien trabaja con CDRs? Ok. So, CDR significa Call Detail Records, y son unos registros que se generan cada vez que el móvil hace o recibe una llamada o envía o recibe un SMS. Y hay muchos campos, pero los campos que se suelen utilizar para este tipo de proyectos son el timestamp,
El teléfono original encriptado, el teléfono de destinatario encriptado, obviamente por privacidad, el identificador de la torre celular a la que está conectado uno de los teléfonos, el otro no, puede que sí o puede que no, depende de si es del mismo operador o no, si no es del mismo operador no se sabe, y luego la duración de la llamada. Y si es un SMS es lo mismo, pero no hay duración de la llamada. Entonces, con estos campos, teniendo en cuenta que a nivel individual no son muy buenos, porque como he dicho, solamente hay cuando el teléfono está activo, pero cuando agregas a nivel de ciudad o a nivel de país, empiezan a ser interesantes y puedes calcular 3 tipos de variables. Variables que se llaman de consumo, que caracterizan la intensidad de uso de la red, cuántas llamadas hay, cuántas llamadas entrantes, cuántas llamadas salientes, qué duración tienen las llamadas, etcétera. Variables de red social, pero no red social como Facebook, sino lo que se conoce como el call graph, que es una red que tú puedes construir mirando qué teléfonos llaman a qué teléfonos. Entonces, a partir de ahí construyes un grafo y puedes aplicar cualquier técnica de caracterización del grafo para entender las características de esa red social. Y luego algunas variables de movilidad, un poco burdas, pero en cualquier caso que aportan valor, porque, como sabes, las antenas a las que están conectados a veces, ¿no? Solamente cuando están siendo usados, pues si tienes para mucha gente y durante un periodo largo de tiempo, pues puedes empezar a calcular, por ejemplo, lo que se conoce como matrices de origen-destino, o puedes calcular la distancia viajada, o lo que se llama el círculo de, no sé, gyration, circle of gyration, y demás. Entonces, algo que quiero destacar es que estos datos son datos espacio-temporales, ¿no? Entonces, como no sabes a priori qué agregación temporal es la importante para tu problema, no sabes, por ejemplo, si dices, mido la duración de las llamadas, pero ¿qué es la duración de las llamadas en un día, la duración de las llamadas en fines de semana versus entre semana, en una semana, en un mes, en un año? Entonces, normalmente calculas las variables para todas esas granularidades temporales y luego utilizas técnicas de selección automática de características para determinar qué granularidad temporal es la importante, ¿no? Os voy a mostrar un par de vídeos para que veáis un poco cómo son estos datos. Este primer vídeo lo que enseña es los niveles de actividad en las torres celulares en el estado de Oaxaca, México, antes, durante y después de que se produzca un terremoto. El epicentro del terremoto estará aquí y estas burbujitas, el tamaño es proporcional al número de llamadas que están conectadas a una cierta torre celular. Donde hay un puntito es que hay torres celulares, esto es una ciudad, aquí hay otra más pequeña. Y entonces, si hay un círculo muy grande, es que hay muchas llamadas que están conectadas a todas las torres celulares de ahí. Y ahora veréis lo que pasa cuando tiene lugar el terremoto. Uy, perdona, no ha pasado nada. El epicentro está aquí. ¿Lo veis? Y entonces se produce una gran, ¿cómo se dice en español? Bueno, un aumento muy grande en el número de llamadas. Entonces, ese aumento lo que nos permitiría es inferir una aproximación a cuántas personas hay en la zona donde se ha producido el terremoto. Y esta información es súper valiosa, porque cuando el gobierno necesita enviar ayuda, o la Cruz Roja, o Naciones Unidas necesitan enviar ayuda, la primera pregunta es ¿dónde envío la ayuda y cuánta ayuda envío?, ¿no? Y esto es algo que hasta ahora no éramos capaces de contestar, pero que gracias a la existencia de estos datos podemos empezar a contestar. Este otro vídeo lo que muestra es la movilidad de 1 millón de teléfonos en el Reino Unido. Entonces podéis ver las principales ciudades, podéis ver un poco las principales carreteras y demás. Entonces es algo muy agregado, totalmente agregado. Obviamente aquí no se puede ver a ningún individuo, ¿no?, en particular, pero es muy valioso para algún tipo de proyectos, ¿no?, que es lo que os voy a explicar ahora. Entonces, en este contexto hay una nueva área en la informática que se llama las ciencias sociales computacionales, que surge de combinar las ciencias sociales con la informática. Entonces, las ciencias sociales, o la sociología, uno de los objetivos es entender y modelar el comportamiento de sociedades, ¿no?, de grupos de muchas personas. Y hasta ahora muchas de las teorías que se han propuesto en sociología han sido difíciles de validar, porque es muy difícil medir el comportamiento de una sociedad entera, ¿no? Al mismo tiempo, gracias a la existencia de la tecnología, ¿no?, de la digitalización, tú has hablado al principio un poco de redes sociales, ¿no?, o también de los móviles, podemos empezar a medir el comportamiento de una sociedad. De manera que muchas de las teorías
de sociología que no se habían podido validar, hoy en día las estamos empezando a poder validar. Entonces, este área es una de las áreas emergentes, tiene a lo mejor 10, 12 años, es este área de las ciencias sociales computacionales. Otra cosa que quería mencionar importante es que nosotros empezamos a trabajar en este área cuando yo estaba en Telefónica en el año 2008 y en aquel entonces había muy poca gente que estaba pensando cómo usar estos datos para el bien social. Pero algo que ha sucedido en los últimos años es una muchísima mayor concienciación y entendimiento desde muchas instituciones y gobiernos con relación al valor de estos datos. Entonces, hace un par de años, cuando Naciones Unidas tenía que definir los nuevos objetivos para el milenio, que los definieron el año pasado, empezaron a pensar en el valor que podían tener los datos. Y entonces, de hecho, el secretario general de Naciones Unidas habló de que se necesitaba una revolución de datos si realmente queríamos conseguir los objetivos del mundo, ¿no?, que define Naciones Unidas. Y en ese momento pidieron a un grupo de expertos, y uno de ellos fue precisamente mi director de tesis, que escribiesen un white paper, un documento, donde les ayudasen a entender para qué le podía servir a Naciones Unidas esta existencia, ¿no?, de estas cantidades ingentes de datos. Y de hecho, si miráis los 17 objetivos del desarrollo sostenible que fueron definidos el año pasado, para todos ellos los datos son muy importantes, tanto para medir el objetivo. Por ejemplo, el primer objetivo es erradicar la pobreza. ¿Cómo sabes si has erradicado la pobreza? Tienes que poderlo medir de alguna manera, ¿no? Y ahí los datos y la tecnología pueden ayudar, pero también para conseguir el objetivo. ¿Cómo podríamos aprovechar el que todos estos datos para ayudar a erradicar la pobreza o para disminuir la discriminación que existe, etcétera? Entonces, en ese contexto, cuando estaba en Telefónica, creamos un área que llamamos Big Data for Social Good y exploramos el valor de los datos, como los que os he enseñado en los vídeos, de los datos de la red de telefonía móvil, para 4 grandes áreas en el contexto del bien social. La primera área, que no os voy a explicar, pero hay un vídeo en internet de Wire, si os interesa, es el área de la salud pública. Y ahí la principal idea es decir, bueno, supongo que muchos de vosotros sabréis que la Asociación Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho varias veces que es inevitable que haya una pandemia en el mundo que elimine a 1/3 de la población mundial o a un porcentaje muy grande de la población, ¿no? Que estamos simplemente esperando a ver esa pandemia cuándo va a suceder. ¿Por qué? Porque por primera vez en nuestra historia como especie tenemos una grandísima movilidad. Entonces, si yo tengo una enfermedad infecciosa, esa enfermedad no se convierte en pandemia si yo me quedo en mi casa. Por eso la primera recomendación que se hace cuando hay una epidemia es que la gente se quede en su casa, ¿no? Pero hoy en día, con la movilidad que tenemos, ¿no?, yo hoy me puedo ir a Nueva York y entonces infectar a la gente de Nueva York. Alguien de Nueva York se puede ir a Asia, ¿no?, infectar a alguien de Asia. Entonces, en 24 horas, una enfermedad infecciosa se puede propagar por el planeta entero. Entonces, para poder entender y modelar la propagación de una enfermedad infecciosa, entender la movilidad humana es muy importante. Y como os he enseñado en uno de los vídeos, con este tipo de datos podemos empezar a modelar la movilidad humana. Entonces, en este área de salud pública, la idea es cómo podemos incorporar las estimaciones de movilidad que podemos hacer por los movimientos de los móviles en lo que se conoce como modelos epidemiológicos computacionales, para tener unos modelos que predigan con más precisión cómo se va a propagar una pandemia, ¿no? Hicimos un ejemplo con el caso de la gripe A, el brote de la gripe A que se produjo en México en el 2009. Otra área que he mencionado un poco al principio es el área del desarrollo económico. Y un ejemplo, por ejemplo, sería este proyecto de la inferencia de riesgo crediticio, ¿no?, donde estamos ayudando a cientos de millones de personas o a miles de millones de personas a acceder a un crédito que si no, no podrían acceder. Otra área, que es como la más lógica, y lo he enseñado el vídeo del terremoto, es el contexto de los desastres naturales. Si se produce un desastre natural, inundaciones, tsunamis, terremotos, podríamos utilizar estos datos para entender mejor a dónde mandar la ayuda, ¿no?, y cuánta ayuda mandar. Hicimos, por ejemplo, un proyecto con Naciones Unidas y con el Gobierno de México y con la UPM para ver si los patrones de actividad en las antenas celulares se podían utilizar como sensor para determinar qué zonas de México se habían visto afectadas por una inundación y cuáles no y con qué intensidad. Y otra idea, que este es el que voy a presentar ahora, este proyecto, es cómo podemos usar estos datos para la seguridad de las ciudades y para la predicción del crimen. Y este es el que os voy a enseñar. Este proyecto es un proyecto en colaboración con FBK, la Universidad de Trento. Andrei era un estudiante de doctorado en la Universidad de Trento y en el FBK,
Y Jacopo era también otro estudiante de doctorado en la Universidad de Trento. Entonces, Sandy fue mi director de tesis, Fabio Pianesi y Bruno Lepri son investigadores del FBK. El FBK es un centro de investigación que está en Trento también. La principal idea de este proyecto es el crimen, entender el crimen. Supongo que todos intuitivamente sabéis que el crimen tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las zonas donde sucede el crimen, ¿no? Y ha habido muchos estudios que han buscado correlaciones entre el crimen y el nivel socioeconómico de una zona, o el nivel de inmigrantes, o el nivel de desempleo, ¿no? Etcétera, diferentes variables demográficas. Algo interesante que ha sucedido más en los últimos años es el darse cuenta, aunque parece obvio ahora, pero en la historia de la literatura a lo mejor no era tan obvio, que el crimen tiende a concentrarse en diferentes zonas geográficas, ¿no? Yo creo que todos podéis decir qué zonas de una ciudad son más seguras y qué zonas no son tan seguras, ¿no? Y no recomendarías ir ahí a tu hermana pequeña, ¿no? Por la noche o a ti mismo. Entonces, existe el concepto de punto caliente de crimen. Hay zonas que son puntos calientes de crimen y hay otras zonas que no lo son. Con relación a la criminalidad en las ciudades, ha habido muchas teorías, pero en este artículo, en este proyecto, nos centramos en dos teorías y lo que queríamos era ver quién tenía razón porque parecía que las teorías estaban contrapuestas. Entonces, en los años 60, Jane Jacobs, no sé si conocéis Jane Jacobs, ¿alguien? Era una activista social americana, bastante popular, y ella se investigó mucho y se interesó mucho por entender qué características hacía que las ciudades fuesen más vivibles, fuesen más amigables, ¿no? Para vivir. ¿Qué es lo que tenía que tener una ciudad para que prosperasen más, ¿no? y tuviesen una calidad de vida mejor? Entonces ella hablaba de un concepto que se llama los ojos en la calle, eyes on the street, donde decía que la ciudad tenía que tener una mezcla tenía que ser diversa con relación al tipo de gente que vivía, gente de diferentes backgrounds, gente de diferentes países, y tenía que tener mucha vitalidad. Porque si hay mucha gente por la calle, todos actuamos un poco de policías los unos de los otros y entonces la ciudad sería más segura, porque estaríamos vigilando, ¿no? Los unos a los otros. ¿Tiene sentido? 10 años más tarde, más o menos, Newman propuso una teoría que puede interpretarse como la opuesta, ¿no? Que se llamaba la teoría del espacio defendible. Y entonces lo que él decía era que sitios que son muy diversos y donde hay mucho movimiento de gente para arriba, para abajo, son menos seguros. Porque la gente son más anónimos y la gente realmente no se conoce. Pero si tienes una comunidad cerrada donde todo el mundo se conoce, donde enseguida detectas si hay alguien que no es de la comunidad, entonces serían más seguros porque puedes detectar muy rápidamente, ¿no? Quién pertenece y quién no pertenece a la comunidad. Entonces la pregunta es ¿quién tiene razón? ¿Jane Jacobs o Newman? Y esa es una de las preguntas que queríamos contestar con este proyecto. Pero yo os lo voy a preguntar ahora. A ver, que levante la mano los que piensan que Jane Jacobs tenía razón. ¿Ok? No muchos. Y que levante la mano los que piensan que Newman tenía razón. ¿Más? ¿Y los demás? ¿Tenéis vuestra propia teoría? Bueno, os voy a explicar ahora lo que hicimos y a ver quién tenía razón. Entonces, para hacer el proyecto, esto me lo voy a saltar, bueno, voy a simplemente dar una... este proyecto, de hecho, fue el proyecto ganador de un Datathon for Social Good que organizó Telefónica en colaboración con la Campus Party en Londres y el Open Data Institute, donde equipos de investigación de cualquier país del mundo se podían apuntar, se compartieron datos y el objetivo era hacer cualquier proyecto que quisieses, pero siempre en el contexto del bien social. Entonces este proyecto decidió enfocarse en el crimen, ganaron y a partir de ahí empezamos a colaborar y esta presentación y los artículos que escribimos son el resultado de la colaboración. Entonces, los datos que se compartieron fueron datos de Londres. Entonces, el proyecto es sobre crímenes en Londres. En particular, se compartieron más datos, pero en este proyecto se usaron 3 tipos de datos. Datos de la red de telefonía móvil, que ahora explicaré, datos de crímenes, que venían de la Policía de Londres, compartidos a través del Open Data Institute, y datos del Censo de Londres, que también venían del Open Data Institute. Los datos de móviles son un poco diferentes a los que he explicado antes, porque son datos que venían directamente de un producto que tiene Telefónica en el Reino Unido, que se llama Smart Steps, donde aquí, en lugar de tener la división de Voronoi, como he mostrado antes, es un grid, y lo que tienes es, para cada celdita de este grid, nos daban para cada hora y para cada celda una estimación de cuánta gente había en esa celda, una estimación de qué porcentaje de esa gente
esa celda era su hogar o era su lugar de trabajo o no era ni su hogar ni su lugar de trabajo, estaban visitando. Y luego una empresa de market research, además, para cada celda proporcionaba una estimación del sexo y una estimación de la edad. Eso obviamente no se sabe por la actividad en las antenas celulares, pero esta empresa de market research se dedica a eso y también compartió esa información. Con relación a los datos del crimen, venían de la policía del Reino Unido y teníamos los crímenes geolocalizados de todo el Reino Unido, pero solamente usamos del área metropolitana de Londres, y el nivel de agregación era mensual. Entonces teníamos todos los crímenes para 2 meses. Usamos un mes para entrenar y el otro mes para testear. Para definir si había un hotspot o no de crímenes, calculamos la mediana del número de crímenes y si había menos de la mediana o igual no era un hotspot y si había más sí que era un hotspot. Y la granularidad espacial no eran estos celditas, sino eran lo que se conoce como las regiones censales, que son estas regiones totalmente irregulares, que se llaman en el Reino Unido LSOA, que es muy común cuando se hace el censo. Lo que se busca es una región que tenga una media de población igual en todas las regiones, para que el censo sea representativo de la misma manera, ¿no? Entonces, en el caso del Reino Unido, la población media son 1.500. Entonces, para cada una de estas LSOAs teníamos el número de crímenes y sabíamos si era un hotspot o no, y además teníamos los datos del censo que se llaman The London Borough Profiles, que eran 68 variables muy detalladas, porque esto se calcula cuando se hace el censo, se va casa por casa y se pregunta sobre cada una de esas regiones. Y teníamos el porcentaje de inmigrantes, los salarios medios, todas las divisiones étnicas, una estimación de todas las edades, los niveles de felicidad, los niveles de salud. Teníamos muchísimas, bueno, 68 variables, pero muy detalladas sobre cada una de esas regiones. Entonces, el reto, lo que queríamos hacer era lo siguiente. Queríamos construir 3 modelos. Un modelo que, tomando los datos de Smart Steps, es decir, una estimación de cuánta gente había y demás, automáticamente nos dijese si cada LSOA iba a ser un punto caliente de crimen o no al mes siguiente. Luego hicimos otro modelo que, cogiendo las 68 métricas del censo, para cada LSOA lo mismo, nos dijese si ese LSOA va a ser un punto caliente de crimen o no al mes siguiente. Y luego un modelo que combinase variables de las 2 fuentes, tanto de la fuente de telefonía como del censo, para saber qué variables no eran las más importantes. Entonces, cuando miramos a los datos de telefonía, como he explicado, no sabemos la granularidad temporal, que es la interesante. Entonces, normalmente aplicas todas las posibles, calculas cientos o miles de features y luego aplicas técnicas de selección de features automáticamente. Y eso es lo que hicimos. Calculamos todas las posibles variables y estadísticas de las variables que se nos pudiesen ocurrir. Terminamos con 6.000 features y aplicamos una técnica del estado del arte de selección de features, de selección de características, en este caso era la disminución del coeficiente Gini, para terminar con un modelo que tuviese 68. Las 68 características de la información de los móviles que eran las más discriminatorias para este problema, ¿no? Elegimos 68 porque teníamos 68 variables del censo y queríamos tener modelos que fuesen comparables con relación a su nivel de complejidad. Con relación al modelado, queríamos hacer un clasificador binario, determinar si va a ser un punto caliente de crimen o no. Probamos diferentes algoritmos del estado del arte y los que mejor funcionaron fueron random forests y utilizamos cross validation, que es una técnica también del estado del arte para entrenar y evaluar. Lo más interesante fueron no tanto quizá los resultados, que también, sino el análisis de las variables. Cuando miramos el performance, que en este caso también podemos mirar, por ejemplo, la columna del Outlook, encontramos que el modelo que usaba los datos de móvil, de Smart Steps, tenía significativamente mejor performance que el modelo que utilizaba los datos del censo, aunque los datos del censo eran mucho más detallados. Y cuando combinábamos los 2 modelos, conseguimos aumentar el performance a casi un 70% de accuracy o un 64% de Outlook. Aquí se puede ver, lo que pasa es que no se ve nada, pero se puede ver el ground truth y lo que decía el modelo de si van a ser puntos calientes o no, si está rojo es punto caliente y si está verde no es punto caliente. Pero lo más interesante, porque queríamos contestar quién tenía razón, si Jane Jacobs o Newman, es ver qué variables eran las discriminatorias, ¿no? Las que tenían más valor predictivo. Cuando miramos a nivel temporal,
qué granularidad temporal es la más interesante para este problema, la más predictiva, encontramos que las características calculadas diariamente eran las que tenían más valor predictivo, no las que se calculaban cada X horas o cada semana o cada mes, sino diariamente. Y encontramos dos patrones que nos dan un poco la respuesta de quién tenía razón. Lo primero que encontramos fue que las zonas que tenían muchos residentes, conforme tenían más residentes, había más crimen, que contradice, en cierto sentido, las teorías de Newman del espacio defendible, ¿no? Donde decía que todo el mundo se tiene que conocer y tienen que ser zonas donde todo el mundo se conoce y son vecinos. Y además, lo que encontramos fue que variables de entropía, variables que miden cómo de predecible era esa variable, la entropía de esas variables, muchas variables de entropía aparecían entre las variables más predictivas. La entropía se puede interpretar como una variable que mide la diversidad que hay en una zona, ¿no? Y lo que encontramos era que conforme más entropía había y más diversidad había, menos crimen había. De manera que esta observación también corroboraba la teoría de Jane Jacobs y no corroboraba la teoría de Newman. Así que los que habíais dicho que Jane Jacobs tenía razón, nosotros encontramos, al menos para Londres, ¿no?, que parece que tenía razón. Luego otra observación interesante fue cuando miramos el modelo conjunto, que tenía datos tanto de la red de móvil como del censo. De manera sorprendente, al menos para nosotros, solamente 6 de los 68 del modelo conjunto eran datos que venían del censo, y los otros 62 datos venían de la dinámica de la ciudad. De manera que para el caso del crimen parece que la dinámica y las características de la dinámica son mucho más importantes que variables tradicionales del censo. Y desde mi punto de vista, desgraciadamente, yo creo que en cierto sentido, porque refuerza estereotipos, encontramos que las variables del censo más importantes eran variables relacionadas con el porcentaje de inmigrantes, el porcentaje de gente que recibía ayuda del gobierno, ¿no?, y demás. De manera que este proyecto, una de las principales implicaciones, ¿no?, que tiene, quizás la más interesante, es el permitirnos validar teorías sociológicas, ¿no?, que han sido propuestas desde hace decenas de años, y también entender el valor que estos datos, ¿no?, de la red de las antenas, ¿no?, agregados y anonimizados, que pueden parecer bastante inútiles, ¿no?, pues entender que realmente sí que aportan valor en una serie de casos de uso. Con esto ya termino. Tenemos muchos artículos de este área de Big Data for Social Good, si os interesa saber más del área. Y para terminar, las dos ideas fundamentales que me gustaría transmitir es que los teléfonos móviles tienen un grandísimo potencial, tanto para ayudarnos a nivel individual, ¿no?, y he explicado algunos de los proyectos, como para ayudarnos a nivel colectivo a tomar mejores decisiones y, en último término, ¿no?, a mejorar el mundo. Y con esto ya termino. Gracias. Si alguien está haciendo el doctorado y le interesan estos temas, estamos empezando a crear posiciones de internships en Vodafone. Entonces, si os interesa, mandadme un correo, porque esto está empezando, todavía no está creado, pero mi objetivo es poder tener algunos estudiantes de doctorado este verano, si todo va bien. Entonces, mandadme un correo y puedo añadiros a una lista de gente interesada. Y ya está. Gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Bueno, muchas gracias, Nuria. Vamos a hacer 2 o 3 preguntitas, sí, ¿no? Porque no sé, que habrá gente que tenga algunas dudas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? 2, vale, pues 3, vale, pues tú. No es un algoritmo genético, no. No forma parte de... forma parte de las técnicas de aprendizaje estadístico, de Machine Learning, pero no entra dentro de lo que se llama Genetic Algorithms, no. ¿Y en qué consiste, aunque sea superficialmente? Pues es como una versión probabilística de un árbol de decisión, de tener árboles no sé si estás familiarizado con los árboles de decisión, pues tendrías muchos árboles de decisión que aprendes probabilísticamente a cómo dividir las variables en esos árboles de decisión para minimizar
el error que tienes, ¿no? O maximizar el performance del algoritmo. La ventaja que tienen es que son muy flexibles porque tienes muchos y para muchos problemas de clasificación funcionan bastante bien. Siguiente era. Sí. Respecto al tema de la predecir si alguien estaba aburrido o no, cuando recogisteis el conjunto de datos decíais que estaba descompensado y realizasteis no sé qué de trascore para Sí, lo que consiste es en que tienes... Sí, equilibrar un sí. poco ese conjunto de datos. ¿Puedes explicar exactamente qué consiste y cómo está hecho? Sí, lo que haces es que tienes en cuenta tanto la media como la varianza de las respuestas de las personas, porque no todo el mundo, como he explicado, estaba centrado alrededor del mismo valor de aburrimiento. Para algunas personas estaban siempre alrededor del 3, otros estaban alrededor del 1. Entonces, lo que haces es que lo mueves todo, lo centras todo alrededor de su media y tienes en cuenta la varianza de las respuestas para normalizarlo y entonces poder tener unos datos que son más comparables y que no son tan sensibles a tus preferencias individuales, ¿no? Porque... Vale, pero luego, por ejemplo, sí que se comprueba que con los datos normalizados conseguías menos porcentaje de predicción. Aun teniendo un porcentaje de predicción más bajo, ¿por qué decidiste la segunda versión de esa aplicación Sí. utilizar ese conjunto de datos? Porque lo estábamos aplicando en otras personas diferentes. Si tú fueses a hacer un sistema personalizado, entrenado con tus datos y aplicado para ti, entonces probablemente no tiene sentido normalizar. Pero si tú quieres entrenar con X personas y aplicarlo a otras personas que no sabes quiénes son, entonces tienes más posibilidades de generalizar mejor si lo aplicas con el dataset normalizado. ¿He Gracias. contestado las preguntas? ¿Alguna pregunta más? Sí. Una pregunta. Los orígenes de datos que comentabas de las antenas y demás, en este caso, ¿eran accesibles porque estaban dentro de Telefónica o son también públicos? Entonces, el proyecto este del crimen eran datos que se hicieron públicos porque formaba parte de un datathon donde se compartieron con cualquier equipo que se apuntase. Otros proyectos que hemos hecho no son datos públicos, entonces esa es una de las ventajas desde un punto de vista de investigación, ¿no?, de trabajar en una empresa de telecomunicaciones, definitivamente. Por lo general no son públicos. No son públicos, a no ser que se hayan hecho públicos para algún tipo de competición. Ha habido varias competiciones en el contexto del bien social. Una de las más populares es la que ha organizado Orange durante 2 años, en el 2013 y 2015, creo que fue. Se compartieron CDRs agregados y anonimizados para la Costa de Marfil y para Senegal. Y el objetivo también era proyectos en el contexto del bien social. Luego Telecom Italia también compartió hace un par de años datos agregados y anonimizados también para proyectos de bien social y Telefónica compartió estos del proyecto del crimen también, ¿no? Pero si no, yo creo que uno de los alicientes más interesantes para los estudiantes de doctorado de venir a hacer un internship es precisamente poder analizar datos reales, ¿no?, que normalmente no son fácilmente accesibles, ¿no?, si no trabajas en las empresas que son las que guardan, ¿no?, esos datos. Cara a la hora del doctorado, vas a hablar de uno de los problemas que yo creo que existen más de todo ese ambiente, es los orígenes de datos, que realmente los suficientemente grandes para que sean significativos. Sí. Pero un pequeño... No, es difícil, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Siempre estamos hablando del bien, pero todos los datos también se pueden usar para el mal. A nivel de qué miedo tenemos que tener a los datos, a la gente que tenga los datos, porque tiene el movimiento de las personas, porque también sabe dónde puede hacer el mal, tanto el bien como el mal. ¿Tenemos que tener miedo a eso? A ver, yo creo que es una buena pregunta. En el contexto de este área de Big Data for Social Good, de hecho, una de las áreas en las que siempre hay que pensar mucho, ¿no?, y tener en cuenta es lo que se conoce como posibles consecuencias no intencionadas de los proyectos. Entonces, en este reto que hizo Orange, por ejemplo, el primer año, porque eran datos de países africanos y no necesariamente son países que son 100% democráticos. Entonces,
el primer año se dieron cuenta que algunas de las ideas de proyectos que se habían enviado podían tener algún tipo de riesgo ético. Entonces, el segundo año decidieron crear un panel ético exclusivamente para identificar proyectos de investigación que pudiesen tener alguna consecuencia no deseada, ¿no? Aunque la aspiración era tener impacto social positivo, podría haber algún riesgo. Y de hecho, yo fui parte de ese comité ético. Entonces, pues, por ejemplo, una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que, y está relacionado con lo que te has comentado, puedes, por ejemplo, modelar la movilidad de una región a otra región. Entonces, ¿qué pasa si la mayoría de la gente que vive en esa región pertenece a un grupo étnico que está siendo perseguido por el gobierno de ese país? Resulta que si tú ahora puedes medir cómo se están moviendo, si esas mediciones cayesen en las manos de alguien a los que no les caen muy bien, ¿no?, ese grupo étnico, podría pasar algo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que hay que tener siempre en cuenta. Lo que pasa que, como en todas las áreas, no solamente en esta área, también en la medicina y en casi todas las áreas donde tienes que tomar decisiones que impactan a las personas, siempre tienes que hacer un análisis muy riguroso del riesgo versus el beneficio. Si el beneficio es salvar miles o millones de vidas porque puedes predecir mejor cómo se va a propagar el ébola o cómo se va a propagar una enfermedad, y hay un riesgo, pero el riesgo es menor que ese beneficio, entonces normalmente te inclinas por hacerlo, ¿no?, porque el beneficio es mayor. Entonces, lo que es importante siempre es no obviar el hacer este análisis de riesgo-beneficio. Y luego, con relación a los datos a nivel individual, no a nivel agregado, porque estos datos realmente no hay ningún tipo de riesgo individual, ¿no?, de la privacidad, pero a nivel individual yo creo que lo más importante, y eso lo he destacado un poco en el proyecto del aburrimiento, es que todos seamos conscientes de que Internet no es una ONG. Y si usamos Facebook gratis y Google gratis y todo gratis, no es porque sean filántropos y quieran mejorar nuestra vida, ¿no? Es porque ganan dinero con nuestros datos. Y eso es algo a lo que todos decimos sí cuando decimos I agree, ¿no?, cuando usas el servicio. Entonces, yo creo que hay los dos principios fundamentales a los que estamos ya empezando a atender, porque siempre la regulación y la legislación e incluso la sociedad van por detrás de la tecnología, ¿no? Y hemos tardado muchos años en darnos cuenta, pero yo creo que ahora ya cada vez más estamos tendiendo a respetar dos principios fundamentales, que son el principio de la transparencia, donde las personas sepan qué datos están siendo guardados o analizados y para qué, y el principio del control, donde tú puedas determinar si quieres que esos datos se usen o no se usen y para qué, ¿no? Y eso es algo que ahora, en teoría, lo hay. Lo que pasa que está muy oscuro, o sea, está metido en pantallas y pantallas de lenguaje legal que nadie entiende y que nadie sabe, ¿no? O las opciones de privacidad de Facebook, es súper complicado saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que están cambiando las cosas y van a ir cambiando, pero, a ver, mi consejo personal, que es lo que aplico en mi vida, es que yo nunca pongo nada en ningún servicio de Internet que no me importe que lo sepa el mundo entero, porque realmente una vez pones algo, sea una foto, sea un mensaje, sea un comentario, ¿no?, en Internet, pierdes el control de qué pasa con eso, ¿no? Porque la información digital, a diferencia de los objetos físicos, cuesta cero replicarla, modificarla, difundirla, ¿no? Y es imposible tener el control, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Entonces, yo siempre, es la recomendación que le doy a todo el mundo: si no te importa que lo sepa el mundo entero, entonces no lo pongas, porque probablemente va a terminar sabiendo el mundo entero, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Nuria. Ha sido un placer tenerte aquí en la Escuela Politécnica. Bueno, ya ves y esperemos que podamos darle a Nuria, pues, personas que estén interesados en hacer el doctorado y que puedan participar en estas fantásticas aplicaciones que van a solucionar muchos problemas y vamos a poder tomar decisiones acertadas en la sociedad actual. Por tanto, muchas gracias a todos. Gracias. En la
que llevo trabajando aproximadamente 8 años, que llamamos Big Data for Social Good. Como también han comentado en la presentación, mi interés desde mediados de los 90 ha sido el hacer que los ordenadores nos entiendan, porque como un primer paso para conseguir que los ordenadores realmente nos puedan ayudar, ¿no? Entonces siempre me ha interesado mucho cómo dotar a los ordenadores, hablando en sentido amplio, cómo dotarles de la inteligencia necesaria para poder entendernos a los humanos. Entonces, al principio de mi carrera investigadora, el principal sensor con el que trabajé para que los ordenadores pudiesen, en primer lugar, percibir qué es lo que estamos haciendo, eran cámaras. Entonces, algunos de los primeros proyectos que hice, este de hecho es uno de los primeros del año 95-96, era un sistema de reconocimiento de expresiones faciales en tiempo real usando una cámara. Que hace más de 20 años era algo muy pionero, aunque hoy en día la mayoría de los móviles, cuando vas a hacer una foto, al menos detectan la cara, ¿no? No reconocen las emociones, pero por lo menos hacen un primer paso, que es detectar la cara. Estos proyectos los empecé a hacer cuando estaba haciendo el doctorado en MIT, y la verdad es que fue un poco mi introducción al área de la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes. El siguiente proyecto en este campo en el que trabajé fue un sistema de vigilancia visual, donde el reto era no solamente detectar a las personas, esto no se ve muy bien aquí, pero esto es lo que veía una cámara desde mi despacho en MIT, y lo que quería era reconocer automáticamente, hacer un sistema que automáticamente reconociese cuando las personas estaban interaccionando entre ellas. Pasar de reconocer un comportamiento individual, como puede ser una expresión facial, a reconocer un comportamiento interactivo entre más de una persona, añade un nivel de complejidad importante, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lo pensamos, los seres humanos somos seres sociales y la mayoría de nuestros comportamientos son interactivos, no con otras personas. Entonces hice un trabajo pionero en su tiempo, esto es de finales de los 90, principios del 2000, finales de los 90, que podía reconocer automáticamente cuando dos personas estaban interaccionando y reconocer qué tipo de interacción. Pues nos hará hincapié en trabajos sobre Smart Rooms, temas de reconocimiento facial y vigilancia, Smart Cars, reconocimiento de maniobras, también Smart Office, reconocimiento multimodal de actividades, Smart Mobile Phones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo, si os dais cuenta de lo que va a hablar aquí, es de Smart, ¿no? De temas inteligentes, a partir de grandes cantidades de información, pues tomar decisiones que sean inteligentes y acertadas. Por tanto, al final, pues Nuria pues hará su resumen de su charla y finalizará resaltando las oportunidades, retos y lecciones aprendidas que pueden ser útiles para los investigadores y expertos de nuestra universidad y, en concreto, pues, de nuestra Escuela Politécnica Superior. Por lo tanto, aunque ella misma va a realizar su propia presentación, quiero agradecer que hayas aceptado esta charla y, evidentemente, estamos todos esperando a que nos cuentes toda tu trayectoria y en qué podemos aprender a partir de tu experiencia. Por lo tanto, muchas gracias, Nuria. Buenos días a todos. Me voy a poner delante. Quería primero agradeceros la invitación y la presentación. ¿Todo el mundo entiende el castellano? Okay. Las transparencias es que no sabía si había estudiantes de Erasmus, a lo mejor, ¿no? Las transparencias están en inglés. A ver, por hacerme una idea, ¿quiénes sois de la Politécnica? Ok, bueno, casi todos. La charla no es excesivamente técnica, pero sí tiene algunos elementos. Hablaré de algunas técnicas de Machine Learning que no tengo tiempo para detenerme en explicarlas, pero que forman parte del estado del arte. Como han comentado en la introducción, primero, para contextualizar los proyectos de los que voy a hablar, voy a cubrir rápidamente una visión de mi trayectoria profesional en los últimos 20 años y luego contaré en más detalle dos proyectos, uno sobre el modelado del comportamiento humano individual, usando el móvil, y otro sobre el modelado del comportamiento humano a nivel agregado, que entra dentro de un área
donde llevabas un traje que tenías un sombrero y el sombrero tenía una cámara que miraba hacia abajo y entonces la cámara miraba las manos, la persona sordomuda hablaba usando el lenguaje de signos, el ordenador, utilizando técnicas de inteligencia artificial, reconocía los signos, lo que la persona estaba diciendo y luego con unos altavoces que iban embebidos en la ropa hablaba por la persona, de manera que se pudiese comunicar con personas que no supiesen el lenguaje de signos. A mediados de los 2000 terminé mis proyectos en MIT y entonces decidí marcharme a los laboratorios de investigación de Microsoft en Redmond, en el estado de Washington, en la costa oeste americana. Y al principio de los años en Microsoft continué trabajando en temas similares de cómo hacer que los ordenadores entendiesen lo que estábamos haciendo, sobre todo en el contexto de las oficinas. Hice una oficina inteligente. También trabajé en un proyecto que era muy parecido a Minority Report, donde podías controlar las ventanas del ordenador con los gestos, que eventualmente luego se ha evolucionado en Kinect, que supongo que todos conocéis. Y antes de marcharme a Microsoft, uno de los últimos proyectos que hice en MIT fue trabajar con un coche. La época en la que estuve en el Media Lab de MIT se puede llamar la época dorada, porque era una época en la que había muchísimo dinero y teníamos de todo, teníamos impresoras en 3D, teníamos cosas que ves ahora, ¿no?, en la calle, pero que las teníamos hace 20 años. Y una de las cosas que teníamos fue un coche, nos dieron un coche y nos dijeron, haced algo interesante con este coche. Entonces, yo decidí que lo que me gustaría es que el coche no solamente reconociese qué maniobra estaba haciendo el conductor, sino que pudiese predecir cuál era la maniobra más probable que iba a hacer el conductor para tener una conducción más segura. Entonces, fue un proyecto muy complejo en el que tuve que hacer tanto hardware y sensores, porque no todos los sensores estaban en el coche ya disponibles, y luego todos los algoritmos de inteligencia artificial para que efectivamente el coche pudiese reconocer las maniobras. Y como efecto secundario, me ofrecieron aprender a pilotar coches de Fórmula 4 y entonces también tuve la oportunidad durante 1 año y medio, 2 años de aprender a pilotar coches de carreras. A partir del año 2004, que es ya más relevante, me estaban teniendo. Si había una persona que seguía a otra persona, si se estaban encontrando y luego se iban caminando juntos, o si había alguien que estaba atacando a otra persona. Al mismo tiempo, tuve la suerte de hacer el doctorado en el Media Lab de MIT. No sé si habéis oído hablar del Media Lab. ¿Alguien? Si no, os lo recomiendo que lo miréis en Internet. El Media Lab es un centro mítico que fue creado por Nicolás Negroponte, que se considera uno de los gurús de la tecnología, al menos hasta los años 2000. Él fue el creador de la iniciativa de One Laptop per Child. Y lo que distinguía al Media Lab de otros centros de investigación, yo creo que de cualquier universidad en el mundo, en aquel entonces, es que era un centro por definición multidisciplinar, donde en el mismo edificio teníamos a uno de los fundadores de la inteligencia artificial, a Marvin Minsky, pero también teníamos a físicos que estaban trabajando en ordenadores cuánticos, teníamos a artistas que estaban haciendo instalaciones interactivas, teníamos expertos en cinematografía, expertos en todo tipo de disciplinas, siempre relacionadas de alguna manera con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de Lego Mindstorms o de Scratch, que es un lenguaje de programación para niños. Todas estas iniciativas también son proyectos del Media Lab. Tenían un grupo muy fuerte de educación y tecnología con Seymour Papert, que falleció recientemente, pero que es uno de los padres del constructivismo, de las teorías constructivistas. Entonces, la suerte de estar en el Media Lab, más allá de todos los proyectos que pudieses hacer, es el poder colaborar con gente de diferentes backgrounds, ¿no? Entonces, una de las colaboraciones que hice fue en el contexto de las ropas inteligentes. El grupo en el que estuve fue uno de los grupos pioneros en el mundo en lo que se conoce como wearable computers. Entonces ya a mediados de los 90 teníamos lo que se llaman cyborgs, había gente que llevaba siempre un ordenador puesto, Thad Starner, por ejemplo, que ahora es profesor en Georgia Tech. Entonces organizamos el primer desfile de ropa inteligente del mundo en el 97, donde colaboramos con las mejores escuelas de diseño del mundo. Hicimos diseños que tenían tecnología embebida y que tenían sensores y que hacían algo útil. Y el diseño en el que yo colaboré fue un diseño para ayudar a personas sordomudas a comunicarse.
Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta charla. Ya veo que sobran palabras, es muy interesante, ¿no? Y se ha llenado el aforo. Antes de, aunque después ella realizará una presentación en el momento de que empiece a hablar, porque tiene su hilo conductor con respecto a lo que va a comentar, sí que me gustaría, bueno, pues en primer lugar, pues agradecer a Núria Oliver que haya aceptado venir a dar aquí una charla tan interesante como la que es y lo que nos va a comentar sobre el tema de comportamiento humano, la modelización del comportamiento humano a partir de grandes cantidades de datos, ¿no? Que hoy en día, bueno, pues está muy de moda y que todo el mundo habla de ello. Hoy en día, como sabéis, bueno, pues la sociedad cada vez más pues transmite sus sentimientos, transmite sus peticiones, transmite su comportamiento pues a través de las redes sociales. Cada vez escribimos más y hablamos menos, ¿no? Entonces, sí que es interesante para la vida real pues conocer a priori qué es lo que requiere la gente, cuáles son sus opiniones, cómo se comporta para que las empresas o instituciones políticas o instituciones sociales de todo tipo pues sea capaz de realizar decisiones acertadas, ¿no? Entonces, la trayectoria de Núria Oliver está muy relacionada con ese tipo de actividad y hoy pues nos va a realizar una charla cuyo objetivo, ¿no?, trata de comprender y modelar el comportamiento humano, ya que es un reto súper importante y clave en el desarrollo de los sistemas inteligentes, ¿no? En esta conferencia se describirán pues, proyectos de investigación que Núria ha trabajado y ha desarrollado en sus 20 años de profesionalidad y de experiencia en la consecución de estos retos. En particular, hoy Núria